Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este sábado de la segunda semana del tiempo de Pascua. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos 1 al 7. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, diciendo que en el suministro diario no atendían a sus viudas. Los 12 convocaron al grupo de los discípulos y les dijeron: no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos de la administración. Por tanto, hermanos, escoged a 7 de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando. La palabra de Dios iba cundiendo y en Jerusalén crecía mucho el número de discípulos. Incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Palabra de Dios. Salmo 32. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en su honor el arpa de 10 cuerdas. Que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 16 al 21. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al lago, embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Era ya noche cerrada y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el lago, y se asustaron. Pero él les dijo: soy yo, no temáis. Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida en el sitio a donde iban. Palabra del Señor. Por los otros evangelios conocemos la naturaleza dramática del cruce del lago tempestuoso, cómo las olas mecían la barca de un lado a otro, y cómo los discípulos, a quienes Jesús había instado a cruzar el lago antes que él, temían por sus vidas. El Evangelio de San Juan no nos dice nada de esto. Ciertamente podemos imaginar el comportamiento de los discípulos, pero no se menciona. Claramente el evangelista no quiere que nos detengamos en la actitud de los discípulos, porque en última instancia eso es irrelevante para la historia. Solo Jesús es importante. Los discípulos lo comprendieron. Jesús debía subir a su barca, de lo contrario no llegarían a la orilla. Pero los discípulos subestimaron a Jesús. La barca siempre alcanza su objetivo si Jesús lo quiere. Esto no depende en absoluto de su presencia física en la barca. Jesús siempre permanece como el dueño de su iglesia, sin restricciones, y por eso puede decir de sí mismo: yo soy, no tengan miedo. En el Antiguo Testamento, así es como Dios habló a su pueblo, como Dios se reveló a Moisés en la zarza. El Evangelio de hoy relata el episodio de la barca en el mar agitado. Jesús está en la montaña y los discípulos están en la barca. En su descripción de los acontecimientos, Juan intenta ayudar a las comunidades a descubrir el misterio que rodea a Jesús. Lo hace evocando textos del Antiguo Testamento que aluden al Éxodo. Recordemos que el Evangelio de ayer terminaba con la intención de la gente de hacer rey a Jesús, y él huye al monte solo a orar. Esta tormenta es una situación de la barca atravesando el mar de Galilea. Significa la actitud de quienes quieren erróneamente hacer rey a Jesús. La barca, que es la iglesia, siempre se verá expuesta a estas tormentas cuando se desvía el mensaje y se equivoca respecto a la persona de Jesús y su mensaje. Tengamos en cuenta que en el momento en que Juan escribía, las comunidades se enfrentaban a una fuerte oposición, tanto de algunos judíos conversos que querían reducir el misterio de Jesús a profecías y figuras del Antiguo Testamento, como de algunos paganos conversos que creían posible una alianza entre Jesús y el imperio. La iglesia siempre estará pasando por estas fuertes tormentas, estará atravesando estos mares borrascosos de incomprensiones e intereses mezquinos, pero siempre llegará con y por Jesús a la orilla.
Jesús en la montaña. Ante la multiplicación de los panes, el pueblo concluye que Jesús es el Mesías esperado, pues según la esperanza de la gente de la época, el Mesías repetiría el gesto de Moisés, alimentar al pueblo en el desierto. Por esta razón, según la ideología oficial, la multitud creía que Jesús era el Mesías y por ello quería hacerlo rey. Esta petición del pueblo fue una tentación tanto para Jesús como para sus discípulos. En el Evangelio de Marcos, Jesús obliga a los discípulos a embarcarse inmediatamente y cruzar el lago, Marcos 6:45. Quería evitar que se contaminaran con la ideología dominante. Esto es señal de que el fermento de Herodes y los fariseos era muy fuerte, Marcos 8:15. Jesús enfrenta la tentación con oración en la montaña y nos deja como enseñanza la necesidad de orar siempre con insistencia para no caer en la tentación y dejarnos arrastrar por las corrientes malignas y peligrosas del mundo. Miremos un poco la situación de los discípulos. Ya era de noche, y tengamos en cuenta que para el evangelista Juan, la noche hace referencia a una condición interior de miedo, de inseguridad, de superficialidad, de cobardía, de mediocridad. Los discípulos bajaron al mar, subieron a la barca y se dirigieron a Cafarnaúm, al otro lado del mar, del lago. Juan dice que ya estaba oscuro y que Jesús aún no había llegado. Por un lado, evoca el éxodo, cruzar el mar en medio de dificultades. Por otro lado, evoca la situación de las comunidades en el Imperio Romano. Con los discípulos vivían en la oscuridad, con vientos contrarios y mares agitados, y Jesús parecía ausente. Pero hay un cambio de situación. Jesús llega caminando sobre el mar. No se nos olvide que el mar significa todas las realidades de mal que nos asustan y persiguen. Por eso Jesús camina sobre el mar, porque solo Él tiene el poder de vencer el mal. Él ha vencido el mundo y nos quiere enseñar a vencerlo también a nosotros. El mal se vence enfrentándolo, no evadiéndolo. Los discípulos están asustados, como en la historia de los discípulos de Emaús. No lo reconocen. Jesús se acerca y dice: soy yo, no tengan miedo. Aquí de nuevo, quienes conocen la historia del Antiguo Testamento recuerdan algunos hechos muy importantes. 1. Recuerden que la multitud protegida por Dios cruzó el Mar Rojo sin miedo. 2. Recuerden que Dios, al llamar a Moisés, declara su nombre diciendo: soy yo, Éxodo 3:15. 3. También recuerden el libro de Isaías, que presenta el regreso del exilio como un nuevo éxodo, en el que Dios aparece repitiendo muchas veces: soy yo, Isaías 42:8. Para el pueblo bíblico, el mar era el símbolo del abismo, del caos, del mal, Apocalipsis 13:1. En el éxodo, el pueblo realiza la travesía hacia la libertad, enfrentando y venciendo el mal. Dios divide el mar con su aliento y la multitud lo cruza en tierra seca, Éxodo 14:22. En otros pasajes la Biblia muestra a Dios venciendo el mar, Génesis 1:6-10, Salmo 104:6-9, Proverbios 8:27. Conquistar el mar significa imponerle los propios límites e impedir que se trague toda la tierra con sus olas. En este pasaje, Jesús revela su divinidad al dominar y conquistar el mar, impidiendo que la barca de sus discípulos sea arrastrada por las olas. Esta forma de evocar el Antiguo Testamento, de usar la Biblia, ayudó a las comunidades a percibir mejor la presencia de Dios en Jesús y en los acontecimientos de la vida. No tengan miedo. Venciendo el miedo y con Jesús, llegaron al puerto deseado. Querían llevar a Jesús en la barca, pero no fue necesario, porque la barca llegó a la orilla a la que se dirigía. Llegaron al puerto deseado. El Salmo dice: calmó la tempestad, las olas del mar se calmaron, se alegraron al ver la calma y Él los condujo al puerto anhelado. Salmo 107, 29-30. Nos preguntamos, en la montaña, ¿por qué Jesús intenta estar solo para orar después de la multiplicación de los panes? ¿Cuál es el resultado de su oración? ¿Es posible hoy caminar sobre las aguas del mar de la vida? ¿Cómo? Pidamos a la Santísima Virgen María nos acompañe en la travesía de nuestra vida, para que, cruzando ese mar de las turbulencias y de las dificultades de la vida, con su Hijo Jesucristo podamos llegar a puerto seguro y atracar en la orilla segura. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros.
El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.